Voy a hablar acerca de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Este no es un tema sobre profecía bíblica. Ayer ya hablé sobre el arrebatamiento, antes de ayer también hablé ampliamente sobre las profecías bíblicas, pero hoy quiero hacer algo diferente, tocar un tema que me parece también necesario de desarrollar. Cuando nosotros, la nación de Israel, el pueblo hebreo, habíamos salido de Egipto, tenemos que reconocerlo, salimos en las peores condiciones, escapando de una esclavitud de siglos, una esclavitud larga, muy complicada, muy dolorosa. Cuando José, nuestro patriarca, fallece, sube un nuevo faraón en Egipto, un faraón déspota, un tirano, que comienza una persecución, un genocidio contra el pueblo hebreo de grandes proporciones. Entonces ocurre que a la nación de Israel le tocó vivir momentos muy duros, muy terribles, porque este genocida faraón, que según la historia, no lo dice la Biblia, la historia sí lo retrata, este faraón llamado Tutmosis II sufría de lepra, y los hechiceros egipcios creían que bañarse en sangre de bebé recién nacido les curaría la lepra, y empieza, entre otras cosas, la masacre de niños hebreos, y pretendían los hechiceros curar a su faraón contra esta enfermedad llamada zarat o lepra. Yo hice una conferencia en el Brasil, que se la recomiendo en YouTube, que se llama Leprosos Espirituales, donde explico sobre el significado de esta lepra, que no es la lepra que los médicos conocen. Era una enfermedad espiritual que se manifestaba físicamente. No era una enfermedad del cuerpo, sino del alma, que Dios hacía traslucir sobre el cuerpo para señalar el pecado oculto. Pero bueno, lo cierto es que este faraón egipcio estaba enfermo. Y creían los hechiceros, cuenta la historia, y también lo hablan los egiptólogos, que se podían curar de este tipo de lepras con sangre de bebés. Y empieza la masacre y sobrevive uno de ellos, sin embargo, Moisés. La madre de Moisés, desesperada ante la masacre de los bebés, ordena que lo metan en una cesta que empieza a recorrer el Nilo, y de pronto la mismísima familia del faraón termina adoptando a Moisés, y conocemos la historia. Moshe creció en el mismo palacio de faraón. Impresionante. Una frase judía muy antigua dice que la rosa crece precisamente sobre la cueva de la lagartija. ¿Qué quiere decir esto? Usted sabía que las lagartijas se comen las rosas, las destrozan los rosedales. Las lagartijas arrasan con el rosedal. Sin embargo, sobre su propia casa hay una rosa y ellos no la tocan. Es lo mismo que pasó con Moisés. Estaba en la misma casa del faraón que estaba matando a los judíos, pero él ya estaba dentro, protegido. Dios lo protegió. Y Moisés viene del hebreo Moshe, y usted va a ver que el mismo nombre Moshe viene de Tut Moshe, Ramshe, siempre tienen una terminación en el egipcio, en el idioma copto. Moisés creció en medio de la familia de faraón, llegó a formarse allí, era un experto. Muchos atribuyen a Moisés la construcción y el diseño de las pirámides en Egipto. Las 3 pirámides egipcias de Keops, Kefren y Miquerinos, dicen algunos que pudo haber sido diseñado, no porque él quisiera, sino porque lo obligaron el faraón y su familia a Moisés, que era un habilidoso constructor. Y muchos también hallan un punto de partida, dicen como referencia, del por qué precisamente Dios escogió, entre otras cosas, a Moisés para diseñar el templo, el tabernáculo, porque era un hombre que sabía de construcción. Muchos dicen, pero de esto, en honor a la verdad, no existen pruebas válidas, no bíblicas por lo menos, que es lo que a nosotros en honor a la verdad nos interesa. Pero Moisés recibe la orden de sacar al pueblo de Israel del sufrimiento y la esclavitud en Egipto. Habíamos vivido un momento muy duro, una decadencia terrible. Moisés sobrevivió a una masacre de niños, de recién nacidos. Recuerden la historia. Sobrevive. La historia de Moisés en Egipto comienza en medio de una masacre, y la salida de los judíos con Moisés a la cabeza concluye con otra masacre, cuando Dios visita la tierra de Egipto y ordena que se sacrifique un cordero de Pascua y se unte con sangre los dinteles de las puertas, y que donde no había sangre había mortandad. Y murieron los primogénitos de Egipto, todos los niños primogénitos, comenzando por el hijo primogénito del faraón. Esa noche del 14 de Nisán en el calendario hebreo es cuando nosotros los israelitas celebramos el Pesaj, la Pascua, que significa en hebreo pasar por encima de. Eso significa Pesaj, pasar por encima de.
O sea, donde el ángel veía sangre, se saltaba a la siguiente casa. Si no había sangre, ahí había mortandad. Y la nación de Israel escapa de Egipto y comienza la marcha. Pero la nación de Israel tiene que vivir momentos difíciles en esa marcha, correr, escapar, y llegan hasta un lugar donde parecía que todo estaba perdido. El mar, el Yam Suf, o mar de juncos, como lo llamamos los judíos, otros lo llaman el mar muerto. Lo cierto es de que llegaron la nación de Israel con Moisés a la cabeza al mar, y cuando nos damos cuenta los egipcios venían a caballo para masacrar a los judíos que ya habían escapado. Faraón dijo: estos escaparon, los esclavos huyeron. ¿Dónde pudieron haber ido? Estos se fueron para el delta del Nilo, geográficamente se conoce como el delta del Nilo. Vamos a alcanzarlos seguramente en el mar. Están detenidos y no van a poder cruzar el mar porque no tienen barcos, no tienen cómo cruzar el mar. Tenemos que alcanzarnos allí. Entonces Faraón movió a todo su ejército y empezó la persecución detrás de los hebreos. Y cuando nuestros antepasados estaban detenidos a la orilla del mar, vieron que de pronto los egipcios habían llegado ya con su arsenal militar, listos para cobrar venganza de todos los hebreos que habían estado escapando de la esclavitud y estaban con el alma herida los egipcios, porque en ese momento estaban viviendo el duelo por la muerte de los primogénitos, culpando a los judíos. Y estaban airados contra nosotros los hebreos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas nos habíamos atrevido los judíos nada más y nada menos que a matar ovejas y untar con sangre de ovejas las puertas de las casas. La pregunta es: ¿por qué los egipcios pudieron haberse ofendido contra nosotros los judíos por matar ovejas? Porque los egipcios adoraban a las ovejas como Dios. En pocas palabras, nos comimos a su propio Dios. Estaban airados contra nosotros. ¿Cómo pueden ser tan atrevidos de haberse comido a nuestro Dios? Se lo comieron a nuestro Dios. Y encima untaron con sangre las puertas de ellos y vino la mortandad contra nosotros. Esa fue la 10ª plaga, acuérdate. Ya bastantes plagas habían golpeado Egipto. Y en honor a la verdad, el primer rock and rollero de la historia no fue Elvis Presley, sino Faraón. Porque siempre que venía Moisés decía: ahí viene la plaga. Siempre le llegaba una nueva plaga. Y le vino plaga tras plaga, tras plaga y tras plaga, pero la última fue la más terrible, porque nada más y nada menos que vino una plaga de mortandad en medio del pueblo egipcio. Y Dios les pagó a los egipcios ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Ellos habían matado a los judíos recién nacidos y Moisés sobrevivió. Pues Dios le tocó la venganza y Dios dijo: pues bien, esta historia comenzó con muerte de judíos, masacraron a niños inocentes, ahora morirán los hijos primogénitos de Egipto. Muerte por muerte. Dios zanjó la situación. Entonces los egipcios estaban airados contra los hebreos y estaban tomando la decisión de acabar con mi pueblo otra vez. Y los judíos se vieron a la orilla del mar y vieron a los egipcios y dijeron: este es el fin, ¿qué hacemos? Qué terrible momento. No había cómo avanzar. De pronto Dios habla a Moisés y le dice: Moisés, golpea las aguas. Y ¡fuf! Se abre el mar. Un espectáculo impresionante. ¡Fuf! El mar se abre. Terrible. Y la nación de Israel empieza a cruzar por el medio del mar. Y los egipcios quedan mirando el milagro, atónitos los soldados, diciendo: ¿qué estamos viendo? El mar se abrió. Ya me imagino a Faraón furioso gritando: ¡al ataque! ¿Qué esperan? ¡Ataquen! Y los soldados egipcios se tuvieron que haber metido detrás de los hebreos al mar. Y cuando llegaron a mitad, el mar se les empezó a cerrar por detrás. Y cuando quisieron salir ya no había cómo. Los egipcios dijeron: sigamos avanzando. Y cuando los judíos ya estaban al otro lado, se les cerró por delante, quedaron en el medio y el mar los tapó. Y hasta el día de hoy se han encontrado ya los vestigios arqueológicos, las pruebas contundentes que en las profundidades del mar, el Yam Suf en hebreo, existen carruajes enteritos que están sepultados en el mar, de un ejército que se entiende fue el egipcio en la época en que Moisés salió de Egipto con el pueblo. Y Dios salvó a la nación de Israel, la libró de un exterminio, primero en Egipto y luego delante de todos los egipcios, ahí en el mero mar, en el océano, en el mar. Los salvó. Y el pueblo judío cruzó al otro lado de la orilla y empezaron a alabar a Dios y a agradecerle la liberación. Cruzaron el mar y empezó el andamiaje, la caminata, hasta que llegaron a Har Sinaí, en hebreo,
el Har Sinaí, el monte Sinaí, y en ese momento 10 millones de personas, calculan, con niños y todo, fueron testigos de una de las manifestaciones más gloriosas de Dios en la tierra. El Eterno muchas veces descendió a la tierra. En el Génesis se paseaba en el huerto del Edén, caminaba en la tierra Dios. Cuando se destruyó la torre de Babel, Dios dijo, descendamos y confundamos. Dios descendió a la tierra, vino a la tierra. Después vino a hablar con Abraham, el patriarca, conversó con Abraham. Dios venía a la tierra cada rato a conversar, en ciertas ocasiones venía. Y aquí había decidido Dios descender a la cúspide del monte Sinaí. El Eterno descendió en una nube de gloria. Se escucharon bocinas, trompetas, rayos. Temblaba el monte, se sacudía con violencia. Y la nación de Israel estaba atónita. Y escucharon la voz del Eterno, todos la oyeron. Y Dios se manifestó a todo su pueblo. A todo su pueblo, todos lo escucharon. Nadie quería levantar la mirada al cerro porque estaban atónitos, temblorosos. Y a partir de ese momento en el Sinaí, Dios demarca para la nación de Israel las reglas de conducta a través de lo que los judíos llamamos el Asheret Hadibrot, los 10 mandamientos esculpidos en Lujot Jaberit, en piedras, en láminas, en tablas de piedra. Y la nación de Israel en ese momento observa cómo Moisés, el gran libertador, es honrado por el Eterno delante de todos los ojos del pueblo. Y la nación de Israel mira a Moisés como el líder, el gran libertador al cual Dios estaba respaldando en esta gesta. De pronto, Dios le dice al pueblo judío que tenía que empezar a caminar en el desierto. No era fácil porque en el desierto no hay nada. En el desierto no hay lujos. En el desierto no hay comodidades. En el desierto solo hay sufrimiento, solo hay dolor. Dice el libro del Deuteronomio, yo te llevé al desierto para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si me habrías de servir o no. En honor a la verdad, hasta hace 4 minutos antes de venir a predicar no tenía claro que iba a predicar de mensaje. Se lo digo honestamente, ni pensé predicar este tema. Ahorita que estuve en el púlpito, Dios me dijo, entra por ahí. Mire, la nación de Israel llegó al momento de la aflicción en el desierto. Deuteronomio es contundente. Te saqué y te llevé al desierto para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y la pregunta ¿es que acaso Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón? ¿Para qué nos tiene que probar Dios si Él ya sabe todo lo que hay dentro de nosotros? Es que Dios nos prueba no para saber quiénes somos, sino para que nosotros nos veamos a nosotros mismos. Dios dice, te voy a probar para que tú mismo veas de qué estás hecho. Y uno dice, pero ¿por qué Dios tiene que probar? Sencillo. Usted es un orfebre, hace 2 vasijas de barro. ¿Qué hace con ellas para ver si funcionan o no? Usted utiliza un martillo, un palo y golpea. Si la cerámica se rompe no sirve, pero si la cerámica aguanta, a esa le da más duro. ¿Sobre quién colocas tú la yunta? ¿Sobre el buey débil o sobre el buey fuerte? Sobre el fuerte. Así también Dios prueba al justo, no al injusto. Dios prueba al justo. Dice la Biblia que Dios prueba al justo, o sea, al buey que puede aguantar la coyunda. Y Dios nos prueba, nos mete en aflicción, en tormento, en dolor muchas veces. Nadie en esta vida está inmune al sufrimiento. Cuando viene esa secta y dice, pare de sufrir, sarnosos. Son unos mentirosos porque Jesucristo nunca dijo paren de sufrir. Dijo, en el mundo tendrán sufrimiento, aflicción, dolor, prueba, adversidad. Los grandes hombres de Dios tuvieron que vivir en un desierto. Israel anduvo en el desierto errante. Abraham tuvo que vivir en el desierto. Isaac y Jacob habitar en chozas, en carpas, en medio del desierto. Y no solo ellos, Elías tuvo que ir al desierto. Eliseo vivió en el desierto. Saulo de Tarso tuvo que irse al desierto en Arabia para encontrarse con Dios. Todos tuvieron que vivir su propio desierto, tú también y yo. Vivimos un desierto espiritual muchas veces. Épocas desérticas donde pareciera no escucharse nada, no verse nada, sentir solamente soledad. Momentos en los cuales Dios no responde, en los que Dios pareciera estar ausente y lejano. Clamas, gritas, lloras y pareciera que nadie escucha. Pero déjame decirte, esto es como la universidad.
Cuando tú estás dando examen en la universidad, el catedrático no habla, pero sí está mirando. El catedrático mira mientras tú eres examinado. El catedrático no te puede explicar ni dar las respuestas en el examen. Se entiende que ya te tuvo que haber enseñado y Dios nunca te preguntará algo que primero no te enseñó. E Israel vivió ese momento de sufrimiento y aflicción. Aflição atingiu ao povo. La aflicción llegó al pueblo. Empezó ese momento difícil para el pueblo hebreo. Dios saca a su nación de la esclavitud al desierto. De la esclavitud al desierto. No es que Dios lo saca de la esclavitud a un hotel 5 estrellas. Nos saca al desierto. Yo no diría ahí van a terminar el sufrimiento y la opresión. No, mi amigo, ahí comenzaba otro tipo de sufrimiento. Con la diferencia que ya no era Faraón el tirano, sino Dios el protector, el cuidador de la nación. Dios le había dicho a Faraón por medio de Moisés: deja salir a mi pueblo para que venga a alabarme. Faraón se creía Dios. ¿De qué Dios me vienes a hablar? Dijo. Faraón se creía un Dios. Lo cierto es que la nación de Israel salió al desierto y empezó a caminar en medio de ese terrible lugar desolado. Ahí no había comida, ahí no había plantaciones agrícolas, todo era seco, todo era seco. Pero no obstante, en medio de ese sequedal árido, Dios decide manifestarse sobre su pueblo Israel de una manera fantástica. Dios le dice a Moisés: Moisés, tienes que construirme un santuario, un lugar donde residir. Y Dios no le dijo: vamos a hacer un Vaticano aquí en el desierto, una ciudad de todo lujo, una ciudad religiosa, con Moisés a la cabeza. Lo que tienen es una baticueva, con un batipapa. Lo cierto es que Dios escoge algo sencillo. Dice Dios: me van a hacer un santuario. Digo, pero ¿dónde vamos a conseguir adobe, ladrillo, zinc, calamina, yeso, cal? Dios dice: no, harán un santuario de tela. Van a cubrirlo con pieles, una carpa. Una carpa que de afuera se veía y uno decía: ¡ih! ¿Qué podrá haber acá en este insignificante trapola? Y lo que no sabían que ahí dentro estaba la gloria de Dios. Den un aplauso al Señor. Cuando miraba uno ese contorno que cubría y cercaba el tabernáculo de reunión, solo veía cortinas blancas divididas con estacas de madera acacia, una madera que no se corrompe. Ni siquiera la termita puede comérsela, no puede, la termita no puede, los insectos no se le acercan, porque encima despedía un olor que era tóxico para los insectos. Esa madera acacia era una madera incorruptible, pero que había que trabajarla porque venía llena de nudos. Era la madera más difícil de trabajar, pero había que trabajarla. Representa la naturaleza humana del hombre, la cual es tratada por Dios para enrectarlo. La frase popular dice: árbol torcido nunca su tronco endereza. Eso dice el hombre, pero Dios endereza lo más torcido. Puede ser drogadicto, borracho, homosexual, transexual, la porquería más grande. Dios puede enderezarlo. Dios puede enderezarlo. Y Dios ordenaba que esa madera, esa estaca de madera no tocara el piso, sino que le colocaban, dice Dios, abajo en la parte inferior, que le colocaran bronce en la parte inferior y plata en la parte superior. Eran dos engastes, aquí el bronce y aquí encima venía la plata. La plata representa la redención de Dios a favor del hombre. Y el cobre representa sufrimiento. Y se tenía que atar una pita, una cuerda, como ustedes pueden ver en esta carpa, hay cuerdas que sostienen. Esas cuerdas tenían que ser hechas con pelo de cabra, fuerte, duro, y que llegaban hasta un clavo de un clavo de bronce que estaba enterrado hasta la mitad, solo hasta la mitad, que representa a Jesucristo viniendo, muriendo y resucitando.
Todo en el tabernáculo de reunión tiene un significado profundo. Cuando yo escribí este libro, Real Sacerdocio, lo traté de hacer a todo color. Es un libro a todo color, porque ¿qué sentido tendría explicarse el sacerdocio, explicarse el tabernáculo, hacerlo en blanco y negro, cuando todo lo que tiene significado precisamente son los colores? Yo les recomiendo estudie, porque hoy en día somos felices en la iglesia, decimos, porque nosotros somos real sacerdocio, nación santa, y la gente no sabe ni qué es ser sacerdote. O relacionan con el cura, yo no sé por qué lo llaman cura, es peor que la enfermedad. Y no entendemos lo que es ser sacerdotes. Dios nos hizo una nación de reyes y sacerdotes. Pero ¿qué es ser sacerdote? El tabernáculo estaba hecho con metales, utensilios, candelabros, etcétera, todos los elementos. Yo les recomiendo estudielos, porque todo tiene su significado en el Nuevo Testamento. Lo cierto es que en esa cortina estaba el atrio, el patio. Posteriormente entraban a lo que era el lugar santo, hecho con cortinas, con pilares de madera forrada con oro, con láminas de oro. La madera acacia representa el cuerpo incorruptible de Cristo, la naturaleza humana de Jesús, forrada con oro como divinidad. Jesús no era 50% hombre, 50% Dios, no era un semidios griego. Jesús era 100% humano y 100% divino. Todo en el tabernáculo tiene su razón de ser. Lo cierto es de que habían allí pilares de madera que sostenían el recinto. Y ahí dentro habían el candelabro, la mesa con los panes de la proposición, el altar del incienso, sin dejar de lado que en la parte del patio había el lavacro donde los sacerdotes se lavaban. Y también estaba el altar del holocausto donde se sacrificaban los animales en ofrenda a Dios. Y en el lugar santísimo, en el lugar más santo de los santos, estaba el arca de la alianza, donde Dios residía, donde la gloria de Dios estaba residiendo. Y dentro de ese cofre de madera acacia forrado con oro, ahí dentro estaba la urna con el maná que había descendido en el desierto, las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, estaba la vara de Aarón que reverdeció, que representa a Jesús resucitando. En fin, todo ello componía el santuario en esa carpa. Pero había algo majestuoso. Cuando Moisés termina de instalar la carpa, ese campamento móvil que tenía que estar moviéndose de aquí para allá, de aquí para allá, Moisés observa que Dios desciende al tabernáculo. A esa carpa que de afuera nos llamaba la atención, Dios desciende su gloria y se manifiesta en esa carpa. Y se levanta una nube, una columna de nube de la cual voy a hablar en esta noche. Se levanta una columna de nube que se asienta sobre el lugar santísimo, justo sobre a la altura de donde estaba el arca de la alianza. De ahí para arriba estaba la nube. Era una nube de gloria. Dice que cuando Moisés quiso entrar no pudo porque la gloria de Dios no le permitía. Se manifestó visiblemente Dios. Y apareció una columna. Yo me acuerdo cuando terminé de escribir este libro en 3 partes. La primera parte tiene que ver con el tabernáculo. La segunda sobre el sacerdocio, las vestiduras del sacerdote, los oficios sacerdotales y la comparación con el sacerdocio que tiene la iglesia a diferencia del sacerdocio levítico en Israel. Yo, David Diamond, puedo decirle con sencillez, para la gloria de Dios, mis abuelos, mi bisabuelo, mis tatarabuelos por el lado paterno eran descendientes de Aarón. Yo vengo con una sangre por el lado paterno ligada al sacerdocio de Israel. Y para nosotros los judíos de la tribu de Leví era un honor servir a Dios en el sacerdocio. Era la única tribu escogida para ello. Descendientes de Aarón, toda la tribu de Leví también al servicio del Eterno. Pero el sacerdocio de Israel es corto y pequeño en relación al sacerdocio que nos ofrece el Mesías. Jesús nos ofrece un sacerdocio no terrenal, sino celestial. Un sacerdocio según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Un sacerdocio eterno y supremo. Y la tercera parte de este libro explico las ofrendas. El libro de Levítico.
cómo presentar una ofrenda de holocausto, una ofrenda por la culpa, una ofrenda por el pecado, una ofrenda por la culpa deliberada, cómo limpiar a los leprosos, todo lo que tiene que ver con el simbolismo de las ofrendas, los sacrificios, en el libro de Levítico y de Números, el sacrificio de la vaca roja, etcétera. Cómo era el día de la expiación, el sacrificio diario, el sacrificio continuo. Temas que hoy en día en las iglesias ya no estudian. Dice, ¿para qué? ¿Quién va a entender eso tan complicado? Si usted no entiende eso, usted no va a entender lo que Jesús ha hecho. Porque todo eso es una sombra y un símbolo de lo que Él vino a hacer. Es necesario que la iglesia, en vez de estar predicando tanta prosperidad y porquería, estudie lo que nosotros llamamos a ser sacerdotes y reyes. Sé sirvientes de Dios. Mire, hermano, pero cuando yo termino de hacer la primera parte del libro, termino el capítulo, los capítulos referentes al tabernáculo, yo estaba contento, dije, ay, por fin ya terminé, oye, qué largo este libro. Es un libro de casi 400 páginas. Pero ya había terminado la primera parte del libro, estaba feliz. Dije, ya, desde mañana empiezo a escribir la parte sobre el sacerdocio. Pero Dios habla a mi corazón y me dice, te ha faltado lo más importante en la enseñanza. Pero ya expliqué el candelabro, ya expliqué la mesa, ya expliqué el arca de la alianza, qué cosa me falta en el libro. Y Dios me hace entender que lo más glorioso del tabernáculo no era el arca de la alianza, no era el candelabro de oro labrado a martillo, no eran los panes de la proposición, la mesa. Lo más glorioso dentro del santuario no era sus utensilios, sus elementos, sino aquella nube que descendió desde el cielo, que era la mismísima presencia de Dios. ¿De qué hubiera servido un santuario tan lindo bañado en oro sin Dios adentro? ¿Qué cosa cree que es el Vaticano? Un hermoso templo, pero sin Dios. ¿Qué cosa cree que son las iglesias de la prosperidad? Templos lujosos con aire acondicionado, pero sin Dios, como la iglesia de la Odisea. Estoy a la puerta y llamo y no lo dejan entrar. Terrible. Es tan peor que el ateo. Se llama iglesia y al Señor no lo dejan entrar. ¿De qué les sirve? Tremendo templo el del Pare de Sufrir. Cuando yo estuve en Sao Paulo, Brasil, estuve predicando en Sao Paulo, Brasil, y una de las cosas que yo quería conocer por curiosidad era el famoso templo que esta secta brasilera construyó en la ciudad de Sao Paulo, donde está la sede principal. En la avenida Brás, ahí, en la avenida Brás en Sao Paulo, se erige un tremendo templo, gigantesco. Millones de dólares gastaron en hacerlo. Lo llaman el templo de Salomón porque usaron exactamente el mismo diseño que tenía el templo en la época de Jesús. Usted mira una construcción impresionante en el barrio de Coimbra en Sao Paulo. Cuando yo llegué a ese lugar me quedé impresionado de la construcción. Y no crea usted que uno solamente se impresiona con eso. Dice que los discípulos de Jesús, cuando vieron a Jesús, se impresionaron con el templo y Jesús les dijo, ¿ven todo esto? Sí, qué bonito, ¿verdad? Sí, aquí no va a quedar piedra sobre piedra, les digo. ¿De qué sirve un templo de lujo? ¿De qué sirve un templo costoso, bañado en oro, si Dios no está ahí dentro? ¿De qué te sirve una iglesia moderna? ¿De qué te sirve una iglesia costosa? Cuando los ladrillos cuestan caro y son tan lindos, azulejos, y la vida de la gente, que es el verdadero templo de Dios, está en ruinas. ¿De qué te sirve? La Biblia dice que Dios no habita en templo construido por manos de hombre. Dios quiere habitar en el corazón de su pueblo. Den un aplauso al Señor. Yo me gozo. Estoy predicando en una carpa yo, este momento, en una carpa en Hidalgo, México. Den un aplauso al Señor. Usted puede ver. Aquí tranquilamente podría hacer su función Chabelo. Podría fácilmente montar su espectáculo al Circo de la Chilindrina. Podría fácilmente presentar Broso su show. Un circo. Cualquiera viera esto, es una carpa de circo. Pero aquí se está predicando la palabra de Dios.
¿Usted puede ver la comodidad? Solo mira el piso, es tierra. Esto es tierra. Aquí no puede ver azulejo, alfombra roja. Pero usted váyase a otras iglesias que son unos templos de lujo, que son unos auténticos circos, donde el predicador hace de payaso, de mago o de animal, con tal de entretener a los burros que asisten. ¿Cuántos alaban a Dios? Circos, circos, donde se presentan payasos como Dante Gebel, a hablar un montón de pavadas y estupideces, a entretener a la gente, que encima paga por escuchar a un comediante disfrazado de predicador. Pero nosotros venimos a adorar al Dios vivo y verdadero, a ese Dios que se manifiesta donde dos o más. Al Dios vivo y verdadero, que se manifiesta en un lugar donde no sea el requisito que sea el lujo, sino donde dos o tres tengan un corazón humilde y se congreguen en su nombre. Hoy en día muchos predicadores dicen: hermanos, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho. ¿Qué cosa? Que construya un templo para 10,000 personas. ¡Amén! Ese es el sueño del pastor, amén. Pero es la pesadilla de la oveja, porque esa es la que va a pagar. Y tienen el templo edificado, pero la gente en ruinas. ¿Para qué diablos sirve eso? Ahora, yo no tengo problema en que una congregación construya un templo, gloria a Dios, pero sin vender el evangelio, sin prostituir la palabra, sin distorsionar la verdad para conseguir adeptos que lo único que dejen es dinero para construirle el sueño al predicador de hacerle su propio castillo. Porque hoy en día las iglesias, de muchos de ellos, esos templos, son solo templos, no iglesia. Son templos, pero no iglesia. Han hecho palacios y castillos del predicador, y donde los, entre comillas, feligreses son los esclavos de aquel que regente el lugar. Pero en la casa del Señor, escúcheme mi amigo, Dios no mira los palacios y los templos, Dios mira los corazones de los que están ahí. Hermano, ¿de qué sirve, de qué hubiera servido ese templo portátil construido por el pueblo de Israel en el desierto si Dios no hubiera habitado en él? Dios levantó su presencia visible en medio del campamento. Las 12 tribus estaban alrededor del tabernáculo, alrededor del templo. Dios había dicho: hagan un santuario para mí. Levántenme un santuario para que mi gloria resida en él. La Biblia es clara cuando dice el pasaje en cuestión, permítame. En Éxodo 29:43, cuando Dios le ordena a Moisés construir el tabernáculo, Dios le dice: y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Qué es lo que santifica un lugar? La gloria de Dios. Lo que santifica un lugar es la gloria de Dios. La presencia de Dios. Eso es. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Dios quiere reunirse con su pueblo y manifestarle su gloria y su presencia. Que su pueblo disfrute de la gloria de Dios. Un pueblo consagrado y santificado que puede experimentar el poder, la presencia y la persona de Dios. Hoy en día Dios ya no vive en templos, en carpas. Dios vive en corazones. Sí, pero ojo mi amigo, para que esa gloria se manifieste hay que limpiar el corazón. Imagínate si el tabernáculo hubiera sido un desorden, las vacas en el lugar santísimo y los sacerdotes en la calle. ¿Te imaginas tú cómo Dios se va a manifestar ahí? Entrar al Santísimo y la vaca ahí con el toro conversando. Lleno de excremento de paloma. ¿Tú qué crees que Dios va a habitar ahí? ¿Y cómo crees que puede habitar en un corazón sucio si estamos así? Si nuestro corazón, que es el lugar santísimo, está podrido, ¿dónde Dios va a vivir?
El atrio del tabernáculo representa el cuerpo. El lugar santo representa el alma. El lugar santísimo representa el espíritu, el corazón, lo más profundo donde Dios reside. Y tiene que estar limpio. Y el único que nos puede limpiar el corazón es Dios. Cuando yo me convertí al Señor a mis 18 años en La Paz, Bolivia, cuando conocí el Evangelio a mis 18 años en La Paz, Bolivia, muchos de mis amigos me dijeron: ¿te han lavado el cerebro los evangélicos? Le dije: no. A mí los evangélicos no me lavaron el cerebro. Jesús me lavó el cerebro y el corazón. Y no obstante, todos los días en una limpieza, hola. Todos los días hay una limpieza. El lugar tiene que estar limpio para que la gloria de Dios se manifieste. Y de pronto, ese tabernáculo se halló rodeado por la gloria del Eterno. En hebreo la palabra tabernáculo viene de la palabra ogel, que significa tienda, cubierta o carpa. Pero también de la palabra hebrea mishkan, que significa morada o habitación. En honor a la verdad, lo que Dios quería era habitar en medio de su pueblo, vivir en medio de su pueblo. Dios no quiere ver a su pueblo de lejos, quiere vivir en medio de ellos. Dios no quiere verte de lejos, quiere habitar en tu corazón. Dios ordena que se levante un santuario. Dice la Biblia: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Harán un santuario para mí. Éxodo 25, verso 8. Un santuario, una tienda. Harán y habitaré en medio de ellos. ¿Quiénes tienen que hacer el santuario? ¿Dios? ¿Quién tiene que hacer el santuario? Nosotros tenemos que hacer de nuestro corazón un santuario. Esa es nuestra responsabilidad, no de Dios. Es la nuestra. Hacer de nuestro corazón un santuario para que recién su gloria se manifieste. Muchas veces queremos que Dios nos use. Nosotros queremos que Dios nos utilice, pero ¿cómo Dios nos va a usar si primero no hacemos el santuario en nuestra vida? Si nuestra vida es un muladar, ¿se entiende la palabra muladar acá? Un basurero, viejo. Si nuestra vida es un cenizal, un basurero, ¿cómo Dios va a habitar en nosotros? A nosotros nos toca hacer santuario, preparar el santuario, hacer un santuario en nuestra vida para que Él pueda habitar con su gloria. Todos en la iglesia quieren ver a los predicadores, dicen: oye, qué chévere, yo también quisiera predicar como aquel o como aquello, como aquel o como aquel. Sí, pero si tú no haces un santuario para Dios en tu vida, Dios nunca va a habitar en ti. Dios nunca te va a usar. Y hay que pagar un precio, que es construir el santuario, para que Dios manifieste luego su gloria. Hermano, cuando Moisés termina de hacerlo, el tabernáculo, con sus cortinas, con sus basas, elementos y todo, ya estaba listo. Pero de pronto faltaba la cereza sobre el pastel. Ya estaba todo erigido, colocado, bien puesto, la carpa, todo en su lugar. Pero faltaba lo más importante, que Dios descendiera. Y aparece una columna, y es de la que voy a predicar recién en este momento. Este hermoso templo portátil no pasaría de ser tal si no fuera por la manifestación del Melech Hamlachim, el Rey de Reyes. Cuando Moisés terminó de armar el tabernáculo de reunión, la presencia de Dios llenó el lugar, la saturó y lo santificó, ese templo portátil, a la vista de toda la nación de Israel. Éxodo 40:33. Éxodo 40:33, página 143 del libro Real Sacerdocio y el glorioso santuario de Dios. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo. Colocó los postes afuera con las cortinas blancas y puso la cortina de entrada en el atrio. Quiero que me entendas algo, por favor, hermano, hermana y suegra azteca, por favor, compréndeme. El tabernáculo tenía 3 puertas. La puerta de calle se llamaba Haderech en hebreo, camino. La puerta que entraba al lugar santo, que sería donde estás sentado tú, se llama Haemet, la verdad. Pero la cortina que separaba el santo del santísimo se llamaba Hajai. Y Jesús dijo: Anoji Haderech vehaemet vehajai. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Las tres cortinas que dividían el lugar, la puerta de calle, la puerta de entrada se llama el camino. La segunda puerta o la segunda cortina se llamaba la verdad.
Y la tercera cortina se llamaba la vida. Precisamente esa es la que se partió de arriba abajo cuando Jesús dio su vida. Y abrió el camino para que puedan entrar hasta el arca de la alianza, es decir, hasta el trono de Dios. Antes solo podían pasar a la cortina del Santísimo los sumos sacerdotes de la nación de Israel. Una sola vez al año, no cualquier rato, excepto Moisés, que entraba el rato que quería. Moisés era el único que tenía el derecho de entrar a hablar con Dios el rato que le diera la gana. Pero después de Moisés, todos los sumos sacerdotes solo una vez al año, en lo que los judíos llamamos el Yom Kippur, el día del perdón y de la expiación, el día más sagrado para nosotros los judíos. Por eso yo les recomiendo, llévese el libro Real Sacerdocio y estudie lo que era el sacrificio del Yom Kippur, la ceremonia del Yom Kippur, era tremenda. Su profundo significado espiritual. Lo cierto es que todo se había instalado, ya estaban puestas las cortinas. La nación de Israel podía verlo. Y dice el versículo: así acabó Moisés la obra. Versículo 33. Así acabó Moisés la obra. Terminó de colocar todo: los postes, la carpa, las pieles de animales que cubrían el santuario como techo. Y le aclaro que estaba hecha con pieles, y por encima estaba la piel de tejón, una piel que oscurecía el lugar para adentro, no permitía filtrarse un solo rayo del sol. Dentro del santuario el sumo sacerdote no disfrutaba de nada, absolutamente no había una ventanita para que entre la luz del sol. La luz natural no entraba al lugar. Si no era el candelabro en el lugar santo y no era la gloria de Dios que iluminaba el recinto en el lugar santísimo, el sacerdote no podía ministrar porque estaba a ciegas. ¿Qué te demuestra? Que para estar en la presencia de Dios, tu luz natural no te sirve, necesitas la luz de Dios. En tu luz veremos la luz. Jesús dijo: yo soy la luz. Anoji Jaor. Él es la luz. Todo estaba colocado. Verso 34. Entonces, recién cuando se acabó de construir el tabernáculo, 34, entonces recién una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Eterno llenó, saturó el tabernáculo. Llenó por completo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Adonai lo llenaba. La nube sobre y la gloria adentro. ¿Cuántos alaban a Dios? Así, mijito, la nube del Espíritu Santo nos dirige y la gloria de Dios en nuestro corazón. La gloria dentro del corazón y la dirección del Espíritu desde arriba, hermano. Llenó el lugar la presencia de Dios. La palabra gloria viene del hebreo Shekinah, Shekinah, que significa manifestación gloriosa y poderosa de la divinidad. La Shekinah. Y la gloria del Señor lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube se detenía y no se alzaba, no se movían hasta que se alzare, porque la nube de Adonai estaba de día sobre el tabernáculo y fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel todos los días. Imagínese solamente usted lo que es estar en el desierto. La temperatura en el día, a nosotros, que a mí en lo personal me ha tocado predicar en Chile, me tocó estar en el desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo. Hermano, las temperaturas en el desierto superan los 50 grados centígrados de día. El calor es insoportable. ¿Cómo te vas a proteger de semejante calor? Y no hay agua. Pero de noche la temperatura cae drásticamente. Puede estar en 50 grados centígrados de día, pero en la noche está bajo cero. Y el frío penetra, hace pedazos, te congelas, puedes morir con hipotermia. El frío es terrible. Pues Dios en su bondad no se conformó Dios con meter la presencia suya dentro del santuario, con la nube colocada ahí. La nube envolvía a toda la nación de Israel, kilómetros a la distancia, en círculo.
de nube de día para proteger del calor y dar refresco a la nación. Pero en la noche se convertía en columna de fuego que daba temperatura y calor uniforme a toda la nación para que no muera congelada. ¿Cuántos alaban a Dios? Increíble, impresionante esa protección. La nube evitaba morir de inanición, sofocados, y el fuego evitaba de morir congelados con hipotermia. Esa función también le tocaba cubrir a la nube. Para eso también servía. Y había una particularidad: cuando la nación de Israel miraba que de pronto la nube empezaba a levantarse, a subir y a moverse la nube, ese momento el pueblo de Israel tenía que deshacer las carpas, las tienditas, y a proseguir el viaje, mijo, porque si la nube se movía, había que moverse también. Pero si la nube llegaba a cierto lugar y se detenía, todos a sentarse. Otra vez a armar las carpas, hasta el siguiente viaje, hasta la siguiente etapa del viaje. Así fue un viaje de 40 años. Lo que deberían tardar 3 días, mis hermanos judíos, tardamos 40 años nuestros ancestros por rebeldes. Un viaje de 3 días se volvió en una pesadilla de 40 años. Un sufrimiento terrible. Por la rebelión, Dios dice: 10 veces ya me han provocado, 10 veces ya me han provocado. Y Dios dijo: esta generación que saqué de Egipto morirá en el desierto, no van a entrar a la tierra prometida. Sus hijos entrarán, pero estos no. Provocaron a Dios, hasta que Dios dijo: no más. Y lo más tremendo es que de esta nube también descendía el maná que alimentaba al pueblo. Y Jesús es el verdadero maná, el pan de vida que descendió del cielo y da vida eterna al mundo. Jesús dijo: yo soy el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan de vida, el que de mí comiere nunca tendrá hambre. El que de mi cuerpo comiere tiene vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? Él es el verdadero maná. Mi hermano, lo cierto es de que esta nube servía para dirigir a la nación de Israel. La Biblia describe la aparición de una nube que irrumpió en el santuario. Por ello es menester estudiar a profundidad su función. Diremos pues primero que la aparición de la nube de día y de fuego de noche ocurrió en la localidad de Etam. Etam se llamaba ese lugar, en el borde de la soledad del desierto, donde todos los hijos de Israel tuvieron que vagar por 40 años. Salmo 78, 14, la Biblia dice: les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Había iluminación en el lugar. Ahí no había luz eléctrica, ahí no había que contratar al servicio de electricidad. Ahí la nube proporcionaba no solo fuego para calentar, sino iluminación al lugar. Iluminaba todo. La nube de gloria. Números capítulo 9, versículo 19. Números 9, 19. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no partían, quedaban detenidos. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían. Verso 21. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y una noche, a la noche la nube se levantaba, entonces partían. 23. Al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían, guardando la ordenanza del Señor como lo había dicho por medio de Moisés. La nube guiaba a la nación. Se mueve la nube, nos movemos. Imagínense que alguna familia rebelde no le dé la gana de moverse cuando la nube avanza. Se va la nube y se va el pueblo y la familia Pérez se queda. Esos están condenados a morir, porque la provisión y la subsistencia dependía de la nube. Si la nube se va y usted se queda, se fregó. Si Dios te ordena moverte y tú te quedas en la vida, te arruinas, mi amigo. Vas a morir congelado o por último calcinado en tus propias emociones y sentimientos, en tus propios planes y proyectos, en tus propias metas. Hoy día ese es el problema, que la gente quiere manejar su vida a su propia manera y quiere que Dios cumpla nuestros deseos, pero no queremos cumplir los suyos. No queremos superditarnos a la voluntad de Dios,
sino que Dios se superdite a nuestros deseos, anhelos, planes y proyectos, a nuestros sueños. Por eso hay tanta frustración en el pueblo de Dios. Por eso hay tanta gente herida en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere que Dios funcione y trabaje para nosotros y no nosotros para Él. Hay gente que quiere servirse de Dios, pero no servir a Dios. Por eso hay tanta gente frustrada. Hay gente que llega a la iglesia y dice: yo no me hallo aquí, y andan brincando como pulga de perro en perro. De congregación en congregación, de congregación en congregación. Este no me gusta este pastor porque tiene barba. Aquel no me gusta porque habla muy fuerte. Aquel no me gusta porque la esposa de su mujer es muy fea. La esposa del pastor fea. No, cualquier cosa, todo es excusa, viejo. Y la gente con nada está conforme. Gente que llega a la iglesia y dice: no me gusta la palabra. No me gusta cómo predica. No me gusta aquello. No me gusta esto. No me gusta aquello. No me gusta. ¿Y quién mango te ha dicho a ti que te tiene que gustar? ¿Tú qué crees, que vienes a escuchar una función de circo por la cual pagas para ver lo que tú quieres? No, mi amigo. A la iglesia se viene para ser formado, no entretenido. La gente no deja que Dios trabaje. Hoy en día estamos viviendo una época en que el creyente se ha endiosado a sí mismo. Hoy en día estamos viendo congregaciones donde lo que se predica es puro humanismo y glorificación del predicador y no de Dios. Donde la gente quiere ser como el predicador y no como Dios. Y el predicador a veces es un apóstata, un hereje, un hijo del diablo que predica burradas. Y lo siguen porque tiene plata y porque tiene éxito. Y no lo siguen porque es un ejemplo de vida. Hoy en día la gente quiere encontrar la iglesia perfecta. Pero yo le hago una recomendación y siempre lo he dicho. Por favor, si usted logra encontrar la iglesia perfecta, usted no asista porque la va a echar a perderla. No existe iglesia perfecta. No vas a encontrar el pastor perfecto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos usados por Dios por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. No esperes encontrar pastores perfectos. Espera encontrar humanos imperfectos tratando de servir a un Dios perfecto. La gente no ha entendido que la función principal de la iglesia es tratar con corazones y prepararlos para llegar al cielo. No, hoy en día la función que aparentemente tiene la iglesia es de entretener a gente y sacarle la plata. La gente no ha entendido para qué sirve la iglesia. No se dan cuenta que después de la familia, Israel, la tercera institución que Dios creó en la Biblia es la iglesia. 3 instituciones Dios respaldó: familia, Israel e iglesia, punto. Pero la gente dice: a mí no me gusta ir a la iglesia, yo no necesito ir a la iglesia, no, yo estoy bien con Dios. Ah, sí, burro, ¿cómo quieres salir médico si no vas a la universidad? ¿Cómo quieres tú ser formado? El colegio te da la instrucción, la universidad te da la profesión, pero la iglesia te da la formación espiritual. Si a usted no le gusta congregarse en una iglesia, ¿qué clase de vida espiritual va a ser? Yo recuerdo la vida de uno de los cantantes más famosos de la época de la música de los 70, el famoso cantante brasileño Nelson Ned. Un enanito, lo llamaban el pequeño gigante, ¿se acuerdan? Las suegras de esa época escuchaban a Nelson Ned. Famoso, ¿no es cierto? Famoso Nelson Ned, que después se convirtió al Señor, se convirtió al Evangelio y cantaba: Jesús es maravilloso. ¿Se acuerdan? Chiquitito. Pero él, cuando contó su testimonio en Colombia, cuando fue a cantar a Colombia, ya convertido al Evangelio, un periodista connotado de Colombia le pregunta y le dice: ¿cómo tú te volviste evangélico siendo cantante y tan famoso? Le dice: no, yo conocí el Evangelio de muy joven, pero me atrajo la fama, me atrajo el deseo de triunfar y me volví drogadicto. Pero yo me vi tan preso de las drogas que cuando estaba recorriendo México, haciendo unos conciertos en México, vi un letrero en una pared que decía: Jesucristo te puede rescatar del vicio, dice él. Yo leí eso y se me golpeó el corazón. Y vi que yo necesitaba volver a Dios. Yo necesitaba volver a Dios. Y dice que volvió al Evangelio y estuvo un tiempo congregándose en la iglesia y Dios empezó a tratar con él. Desintoxicó su corazón y desintoxicó su cuerpo, dejó la droga. Pero desgraciadamente este hombre se topó con un mal pastor evangélico, con un mal pastor.
Y le dijo ese pastor a Nelson Ned, Nelson le dijo, lo único que tú necesitas es orar y leer la Biblia, no necesitas asistir a la iglesia, no es necesario. Dice, fue el peor consejo que me dieron en la vida. El peor consejo que me dieron en la vida. Lo que hizo ese pastor fue mandarme a los brazos del diablo de una patada. El diablo dijo, ajá, venga para aquí, mijito, porque si usted no está en el redil, usted está en mis manos. Usted es un descarriado que está fuera del redil. Si usted no se congrega y no se sujeta a un pastor temeroso de Dios, usted está perdido, mi amigo. La nación de Israel necesitó a Moisés. Había un vacío de un siervo de Dios. Es necesario tener un pastor. La Biblia dice, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Hoy en día la gente vienen como meteoritos aquí, pum, de milagros cayeron ahora. Como meteoros caen. De vez en cuando, pum, aparecieron en la iglesia. Pero no llevan una vida de iglesia, no viven lo que es vivir la iglesia. Ahora, claro, hay gente que dice, a mí no me gusta estar en la iglesia porque todos son una manga de hipócritas. ¿Y quién te ha dicho que este es un museo de santos? Hermano, todos estamos aquí en la iglesia con las vidas destruidas, hechas pedazos, tratando de que Dios nos las reforme y nos enderece. ¿Quién de ustedes puede decir, y lo dije el viernes en la primera conferencia, levanten por favor la mano los que nunca pecaron hoy en la mañana y hoy en este día? ¿Quién aquí entre ustedes no ha cometido pecado hoy día? A ver, ni con la mente, por favor. ¿Quién? ¿Quién de ustedes? ¿Yo pequé? ¿Usted pecó? ¿Todos fallamos a Dios? Vea que necesitamos venir para ser limpiados. Todos los días nos embarramos, mi amigo. Somos como el bebé que todos los días se hace popó y la mamá tiene que cambiarle el pañal. Todos los días necesitamos ser limpiados por Dios. Si usted no se sujeta a un pastor en una iglesia de sana doctrina, usted está fregado, hermano. Pero hay gente que está herida, que no quiere congregarse, que no quiere venir a la iglesia, ya no quiere saber nada de iglesia. No quieren saber de iglesia, porque yo sé, estoy de acuerdo. Hay iglesias que son, levanten las manos, hermanos, amén, este es un atraco, somos enlace, y pum, les vacían. Atracadores, choros, rateros, cacos, apóstol Chompiras, profeta Peterete. Y el hermano Botija como diabloco, no digo diácono. Y la hermanita Chimoltrufia en los gritos. Y alabanzas apostolocas. Pero esa es la realidad, viejo. Que la gente está herida por estos predicadores de la prosperidad. Están decepcionados del evangelio, no quieren congregarse. Y dicen, todas las iglesias están mal. Todas las iglesias están podridas. Yo no quiero congregarme, el que está mal eres vos. Porque Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Todavía Dios tiene hombres y mujeres que lo aman y lo sirven con integridad. Todavía hay templos donde se predica el evangelio, la sana doctrina. Se predica la palabra de Dios, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Palabra pura, fiel y verdadera, lluvia del cielo. Mira tu vida, todo un desierto, tierra seca, así está tu corazón, tierra seca. Hace mucho que no llueve en tu corazón, hace mucho que no has sentido la lluvia de Dios. Estás muerto en vida. ¡Avivamiento, avivamiento! Y como dice el Apocalipsis, tienes fama de que vives, pero estás muerto. Los predicadores hablan de avivamiento, claro, porque el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Eso debe ser el avivamiento que predican. En honor a la verdad, la palabra avivamiento no aparece en las Escrituras. Hay dos palabras que sí aparecen, arrepentimiento y arrebatamiento. Pero la palabra avivamiento no está en la Escritura, viejo. ¿Qué es avivamiento para ellos? Llenar templos con tontos a los cuales les roban. Y encima los hieren, los lastiman, los destrozan y tiran a esa gente al mundo de nuevo y con más fuerza. Porque la gente viene con la vida destrozada en busca de Dios y encima les roban la plata. ¿Usted tiene algún problema? Sí, primero tiene que dar su dinero para ser sanada. ¿Usted tiene algún problema? Sí, ¿quiere que yo ore por usted? Sí, primero entregue su dinero y yo voy a orar por usted. Maleantes. El pastor no ora por dinero, ora por amor. Porque ese es su trabajo, para eso lo puso Dios. El sacerdote en el tabernáculo estaba puesto por Dios para representar al pueblo. El sacerdote es el representante del pueblo ante Dios, pero en cambio el profeta es el representante de Dios ante el pueblo. Y todos a cumplir en su misión, y no por dinero, sino por amor.
Pero vienen de iglesias donde los lastiman, donde los maltratan, donde los predicadores los humillan, donde los predicadores les dicen hasta con quién casarse y luego les destruyen la vida haciéndoles casar con quien no deben, por supuestas revelaciones de Dios. O gente que viene a la iglesia con miedo porque el pastor lo va a reprender si es de que no asiste y no deja su plata. O van a otra invitación y dicen, ay, no quiero. Han dicho de que no hay que venir a escuchar a David Diamond. No, nuestro pastor si nos ve aquí nos va a poner en disciplina. Y andan más por temor al hombre que por amor a Dios. Entonces, ¿para qué vienen, viejo? Mejor se quedaban con su hereje por allá. Están peor que los guadalupanos. Están peor que los guadalupanos. Peor de idólatras. Los guadalupanos adorando un muñeco de palo, siguiendo un muñeco de estuco. Y los evangelocos estos a un muñeco de carne y hueso. Y todavía no han entendido lo que es servir a Dios. En la falsa iglesia el pastor se siente Dios. En la iglesia verdadera Jesús es el Señor. Mi hermano, en honor a la verdad, es necesario volver a los principios elementables. La nación de Israel tenía que tener un lugar de culto en honor a Dios. Tenía que tener un lugar de adoración para reunirse todos a servir al Rey vivo. Dios lo había diseñado así. Dios lo prescribió de esa manera. Dios no dijo, a ver muchachos, hagan el tabernáculo para que los que quieren vengan. No, dijo para que se presenten ofrendas en honor a Dios, Dios las acepte. La gente ya no quiere venir a la congregación. Y terminan más en el mundo que en la iglesia. Mire, hermano, hoy en día todavía quedan hombres y mujeres de Dios, hay iglesias sanas. Dios nunca permitirá que el diablo tumbe todas las congregaciones y las haga apóstatas. La mayoría ya están torcidas, pero no todas. No todas. Porque si el diablo logra torcer a todas las iglesias, pues Dios perdió la guerra. Y eso nunca pasará. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Números 9, versículo 16. Dice, así era continuamente, la nube lo cubría de día el campamento y de noche apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Señor, los hijos de Israel partían y al mandato de Dios acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. La nube era la dirección, hermano. Hay momentos en los cuales Dios te va a decir, quieto, no te muevas. Y por más que tú quieras moverte, debes quedarte donde Dios te dijo que te quedes. Porque si tú tomas decisiones y te mueves fuera de la nube, te vas a hundir. Te vas a destruir la vida. Dios te dice, todavía no te cases, esa persona no es para ti. Y tú tomas la decisión de moverte, pues te hundiste. Me voy a meter a hacer un negocio y Dios te dice, detente, no lo hagas todavía, espera un tiempo. No, tú te metes, te friegas. Tienes que detenerte cuando Dios te dice que te detengas, pero cuando Dios te dice que te muevas, no esperes un segundo, porque si te quedas te friegas. Hoy en día hemos perdido el concepto de la dirección de Dios. Hoy en día nos hemos olvidado del pasaje bíblico que dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Hoy en día, ¿qué cosa es lo que mueven a las iglesias? Los intereses, las ambiciones, los honores. Pero pareciera que no lo mueve el Espíritu Santo. Hay iglesias donde cantan bonito, cantan hermoso. Usted llega a esos templos y parece que usted había llegado, entre comillas, al cielo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Uy, ¡qué carpa! ¡Qué templazo! Mira, azulejos, alfombra persa. ¡Wow! Esos instrumentos. Uno dice, ¡wow! ¡Qué hermoso! Pero ahí no está Dios. Como la iglesia de la Odisea que dice, yo soy rico, bendecido, de nada tengo necesidad. Y tú no sabes que eres un miserable, ciego, desnudo, desventurado, tibio. No sirves para nada. Así están la mayoría de los templos, llenos de cadáveres espirituales y de moribundos. Pero mire este lugar, estamos vivos alabando a Dios. Bendito sea su nombre.
Es que eso es lo que han edificado. Pareciera que muchas congregaciones lo que han edificado es cementerios, no templos. Por puro muerto espiritual ahí dentro. Gente sin testimonio, sin integridad. Comenzando desde los predicadores, que de lo único que hablan es de plata, plata, plata y plata. Han perdido la dirección de Dios. Sigo avanzando, página 144 del libro amarillo. La razón de este maravilloso milagro consiste en que el calor abrasador del desierto llega continuamente, como lo dije hace un momento, hasta los 50 grados centígrados en horas del día, y nadie sobreviviría ante semejante temperatura. Por ello, la nube protegía a la nación de Israel del sofocante calor del desierto. Y en horas de la noche, todos sabemos que el desierto soporta un radical descenso de temperatura, donde en muchos casos desciende bajo cero, y el frío congelaría a la multitud y la mataría por hipotermia. Pero Dios proveyó una columna de fuego que brindaba abrigo, iluminación y calor a los israelitas. Por eso en el Salmo 105:39 el rey David escribió: extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar de noche. Quiero hablar acerca de esta nube de gloria que guió a Israel y que es una sombra del Espíritu Santo guiándonos a nosotros en este tiempo. Los conceptos de nube y de columna. La raíz de la palabra nube en el idioma hebreo deriva del hebreo shekaina, que significa morar o habitar, en tanto que la palabra columna viene del hebreo amad, como amad a tu prójimo, amad, igualito se pronuncia, que se traduce como mantenerse en pie y describe una masa de nube que se levanta semejante a una torre en posición perpendicular. Los estudiosos hebreos a lo largo de la historia hicieron un pequeño cálculo, trataron de más o menos ilustrar cómo habría sido, mejor dicho, la nube en aquellos siglos, en ese tiempo de la historia. Dice, la altura, si guardaba en relación con su base, tenía que haber sido muy grande, puesto que el campamento con las 12 tribus de Israel abarcaba fácilmente una superficie de 40 kilómetros cuadrados. Tomemos en cuenta que de Egipto salió solamente entre varones un ejército de 2 millones, solo varones, 2 millones de personas, sin tomar en cuenta a niños, mujeres, bebés y animales. Imagínense, tremenda superficie a la redonda que tenía que cubrir Dios para proteger a toda esa multitud, porque Dios no solamente protegía a las personas, las mismas pertenencias. Ahora, ¿qué simbología espiritual existe detrás de este tema de la nube? Es evidente por el relato bíblico que la nube fue la habitación de la presencia de Dios, desde donde Dios se comunicaba directamente con el pueblo de Israel. Así, en este tiempo vemos aquí un paralelismo maravilloso entre las funciones de la nube y la columna de fuego en el desierto con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas en este tiempo. Sin lugar a duda, comprobemos por qué. La nube apareció, escuche en qué momento de la historia. La nube aparece recién luego del sacrificio de la Pascua. El pueblo judío celebró la Pascua en Egipto, en tierra de esclavitud. Así también, hermano, nosotros celebramos el nuevo nacimiento, reconocemos la muerte y la resurrección del Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, Jesús. Y luego que nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, Cordero de sacrificio a nuestro favor, recién el Espíritu Santo puede descender en nuestra vida. El Espíritu Santo no desciende en el corazón de la persona que primero no acepta el sacrificio de Cristo. Y aquí voy a romper de 2 patadas el famoso mito que dice: es que Dios habita en el corazón de todos. No, mijito. Dios no habita en el corazón de aquel que no se arrepintió de sus pecados ni nació de nuevo. Porque no todos son hijos de Dios. Cuidado. Hijos de Dios por creación hasta el diablo. Los perros, los gatos. Por creación de Dios, todos somos hijos de Dios. Por creación. Pero por redención solo aquellos que creen en su nombre. Y a los que creen en su nombre les dio el honor de ser hechos, no es que son por naturaleza, ser hechos hijos de Dios. Por redención. ¿Cuántos alaban a Dios? Bien, entonces quiero que me entendas algo. Dios primero, para enviar su Espíritu Santo a una persona,
primero tiene que limpiar con sangre el recinto que es el corazón. Si la sangre de Cristo no limpia tu corazón, estás perdido. Pero ¿cómo puede la sangre limpiar? Sencillo, el ejemplo es muy fácil. Tú vienes vestida al hospital, eres una enfermera o eres un médico y te colocas tu bata blanca, porque tú en el hospital trabajas con vestimenta blanca, vestiduras blancas. Pero ¿qué ocurre si alguien hace caer pintura de una casa y te mancha la ropa? Uy, terrible. ¿Con qué vas a sacar esa mancha blanca, esa mancha de la ropa blanca? Detergente, lavandina, cloro. ¿Qué cosa vas a usar para limpiar esa mancha? Algún detergente para intentar quitarla. Pues el pecado es una mancha, con la diferencia que nada la puede limpiar. ¿Qué vas a meter para limpiar tu alma del pecado? El único detergente es la sangre de Cristo. La sangre del Cordero limpia toda mancha de pecado. Porque, como dijo el profeta Jeremías en el capítulo 2, verso 22, dice, aunque te bañes y te laves con jabón y amontones lejía sobre ti, la mancha de tu pecado sigue delante de mis ojos. Imagínese a la mujer que se va al motel con el amante. El marido está trabajando en la oficina. La mujer los deja a los muchachos durmiendo y escapa con el amante y se va en un carro para el motel. Termina de tener relaciones sexuales con el amante en el motel y ese rato entra a la habitación y se lava con jabón, con shampoo, con lo que encuentra. Se siente sucia. Y se perfuma, se viste, se arregla y vuelve para casa. ¿Usted cree que regresó limpia? Dios dice, aunque te bañes con jaboncillo, sigue sucia ahí. Lo único que puede limpiar esa conciencia muerta es la sangre de Cristo. Es la sangre del Cordero, el detergente que limpia. Por eso es necesario que la sangre de Cristo sea aplicada a nuestro corazón, que nosotros aceptemos su sacrificio, su señorío, la obra redentora y salvadora. Él tuvo que morir en nuestro lugar. Él pagó para que nosotros seamos limpios. Nosotros no fuimos comprados con oro ni con plata, sino con sangre, con la sangre de un cordero, puro y sin mancha, redimidos, rescatados. Segundo, la nube era una provisión espiritual de Dios, una expresión de su misericordia. En el tiempo de la iglesia también el Espíritu Santo es dado a causa de la petición del Mesías, por misericordia para con sus discípulos. Jesús lo dice en Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 14, verso 16. Dice la Biblia lo siguiente. Levanten la mano, por favor, los que no han traído Biblia. Por favor, levanten la mano los que no trajeron Biblia. Siéntense al lado de un cristiano de verdad. Juan 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre. ¿Qué cosa dice? Yo suplicaré al Padre y les dará ¿qué? Otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Deténgase. En hebreo la palabra para consolador es menahem. Al Mesías en el judaísmo también se lo llama Hamenahem, el consolador, porque viene a consolar a Israel de su sufrimiento. Pero aquí habla de otro consolador. O sea que hay dos consoladores. El primero que consuela es Jesús y luego el Espíritu Santo. Otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Siga. Verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo, por eso le digo, mire, al cual el mundo no puede recibir. O sea, creer que el Espíritu Santo habita en el corazón de cada persona en la calle eso es mentira. Eso es mentira. El Espíritu Santo no vive en todo corazón. Hay corazones donde el que vive es Lucifer. El mero diablo reinando ahí dentro. Usted me va a creer que el Espíritu Santo está dirigiendo al cura católico en la procesión cargando el muñeco por la calle. Usted me va a creer que toda esa multitud de suegras cargando a la Virgen María ahí, su disque Virgen María ahí cargando, ustedes están dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que ningún idólatra entrará al reino de Dios y que los idólatras irán al infierno y al lago de fuego. ¿O usted qué cree que el Espíritu Santo anda guiando a los musulmanes que van decapitando cristianos en el Medio Oriente? Usted me va a pensar de que el pare de sufrir es dirigido por el Espíritu Santo a la hora de vender cualquier palo. El Espíritu de verdad solo habita en aquellos que reciben a Jesús como Salvador.
Porque el mundo no lo puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, no sabe ni quién es el Espíritu Santo. Ese ha sido el error de la teología católica. Uno de los múltiples errores de la teología católica fue querer sacar al Espíritu Santo y meterla como reemplazante a María. Para los católicos, ¿qué hace la Virgen María? Intercede por el pecador. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y después dice, Dios te salve María. Y si la María no es salva, ¿cómo te va a salvar a vos, cabezón? No. Ruega por nosotros pecadores. Y después, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Es llena de gracia, el Señor está con ella y todavía no es salva. Dios te salve María. ¿Cómo te va a salvar María? La gracia no te alcanzó. ¿Que acaso no somos salvos por la gracia? Tremendo problema. Dicen que la Virgen María intercede por el pecador. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el cual intercede por nosotros ante el Padre. Es Él, el Espíritu Santo intercede, ruega por nosotros ante el Padre. Con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede. ¿Acaso es la Virgen María? Por eso le dije, uno de los grandes errores de la teología, de los muchos errores que tiene la teología católica, es querer sacar al Espíritu Santo y meter en su lugar a la Virgen. El Espíritu Santo es Dios, la Virgen es una humana. Nuestra madre, la Virgencita, hermana. ¿Cómo que madre? Es nuestra hermana en la fe. Cuando Jesús es bautizado y desciende el Espíritu Santo, Dios el Padre habló desde los cielos y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. El Padre dice, oigan a Jesús. ¿Y qué dijo María cuando se convierte el agua en vino? Dice que habían tinajas. Y dijo, hagan todo lo que Él diga, dice. La misma María manda a que obedezcan al Hijo, no a ella. Si usted es católico y quiere obedecer a María, pues hágale caso a María en el único y gran consejo que dio ella, a hacer lo que Él os diga. Haga caso a Jesús. Haga caso a Jesús. En Lucas 1:67 la Virgen María dice, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Dice, ella misma necesitó Salvador. ¿Cómo te va a salvar? Ella misma necesitó creer para ser salva. Pero hoy en día, ¿cómo han jugado con la teología? Por eso le digo, quieren presentar la Biblia patas arriba. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis por dos cosas, porque mora con y estará en. ¿Y qué pasó con la nube? Estaba sobre y dentro con gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? Estará sobre y en. Textual. Vosotros le conocéis porque mora con ustedes y estará en ustedes. Siguiente dato. La nube fue manifestada para guiar al pueblo de Israel. Así el Espíritu Santo hoy guía a la iglesia en su travesía por este desierto del mundo, rumbo a la nueva Jerusalén. Hay un paralelismo. Egipto representa el lugar de pecado. Jesús dijo, el que es esclavo, esclavo es del pecado. En su momento en Egipto, esclavos de Faraón. Libertados salen al desierto. Nosotros ahora estamos en este mundo como peregrinos y extranjeros. Rumbo a la tierra prometida fue Israel y nosotros a la nueva Jerusalén. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea Dios. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Pero ¿cómo vamos a llegar al cielo? ¿Cómo pretendes tú llegar al cielo? Dice la Biblia en Romanos 8:14, porque los que son guiados, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Hoy en día queremos que nos guíen nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros planes, deseos, sueños, proyectos, ambiciones, que pueden ser legítimos, pero son insuficientes. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Hoy en día la iglesia tiene que volver a estudiar quién es el Espíritu Santo. Hoy en día
Los predicadores milagreros, como este ladrón que se roba el money y el cash y deja en la luna a la gente, se pasa hablando del Espíritu Santo, habla del Espíritu Santo y cuando está predicando dice, Espíritu Santo, tócala, Espíritu Santo, tócalo. A ese no lo toque porque no me cae bien, tócalo al de allá. Y el Espíritu Santo a obedecer al predicador. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo recibe órdenes del predicador. El predicador le dice al Espíritu Santo, tócalo, tócalo. Y el Espíritu Santo, amén, patrón, ¿qué más? Estos predicadores milagreros que se la pasan hablando del Espíritu Santo no lo ven ni lo conocen. No lo respetan. Blasfeman contra el Espíritu Santo a cada rato. ¿De qué Espíritu Santo pueden hablar? ¿Qué Espíritu Santo es supuestamente el que los guía a ellos? Y ahora lo que está de moda, pastores con 20, 30 años de ministerio viajan a Guatemala a recibir la unción, ya con ministerio. Y viene este hijo del diablo y les dice, recibe el Espíritu. Y el predicador va a recibir el Espíritu. La pregunta, ¿qué Espíritu recibió entonces en estos 20 años? ¿Quién lo guió hasta ahora? Que ahora recién el predicador viaja a Guatemala a recibir la unción. De una vez deberías volver al catolicismo y peregrinar hasta el Vaticano para que el Papa te unja. Claro. Pero claro, están predicando ¿qué? Catolicismo. Tenemos que peregrinar detrás de la Virgen en romería, tenemos que peregrinar hasta la Guadalupe, peregrinar hasta la Baticueva de Roma. O como los musulmanes que tienen que peregrinar a la Meca, cuando Dios dijo claramente en su palabra, no adorarán ni en este monte ni en aquel, sino al Padre en espíritu y verdad. Dios está donde lo invocas. Pero hoy en día, a mí me impresiona, me sorprende, cuando los predicadores agarran y como si fueran peregrinos de la Virgen, peregrinos en romería hasta la Virgen, ahora van donde el Cash Luna, donde el Maldonado para que los unja, para que les transmita la unción. Increíble. O sea que la unción viene de otro hombre, ya no de Dios. Están peor que los católicos, peor que los católicos. Van donde el cura para que les eche el agua bendita. Buena diferencia. Van donde el Cash Luna para que les imponga las garras. Increíble. Viajan a Colombia para la visión, recibir la visión y la unción. ¿Por qué no se arrodillan y le piden a Dios que les diga qué es lo que tienen que hacer? Increíble. Yo tuve la dicha de andar con hombres de Dios que me marcaron mucho en enseñanza, como el hermano Gigi Ávila. El hermano Gigi Ávila me decía siempre esto: los verdaderos hombres de Dios, cuando tienen una necesidad, levantan las manos al cielo. Los falsos hombres extienden las manos a los hombres. Mire cómo están estos predicadores, extendiendo la mano a los hombres, pidiéndole plata a todo el mundo, pero nunca le piden las manos, levantan las manos a Dios. Pues no son de Dios. ¿Cómo un pastor con ministerio puede viajar a Guatemala para que lo unjan y le den la visión y le den el espíritu? La Biblia dice en 2 Corintios 12, si alguien predica a otro Jesús, otro evangelio, o recibe otro espíritu del que ya ha recibido, dice, apóstatas. Antes los guió el Espíritu Santo, pero ahora como no quieren que el Espíritu Santo los dirija, dicen, me despojo de esta unción y ahora quiero recibir la unción de este predicador. Claro, al infierno, mijito, unción del diablo, falsa unción. Jesús dijo, vendrán falsos ungidos, falsas unciones, dijo, falsas unciones. Pero hermano, esos predicadores hacen milagros. Más raro sería que no lo hagan, porque Jesús dijo, harán grandes milagros, pero para engañar. ¿Cómo compruebas tú que un predicador a veces es falso? Precisamente porque haga milagros. Habla burradas, predica burradas, pero hace milagros. La gente, como le gusta el milagro, pues se va al infierno con él. ¿Quién te ha dicho a ti que por ver milagros vas a tener fe? La nación de Israel miraba la nube todos los días. La nación de Israel miraba la columna de fuego todos los días. La nación de Israel veía cómo caía el maná todos los días. La nación de Israel vivía de milagro en milagro. Y sin embargo la mayoría murió en el desierto. Ni Moisés pudo entrar. ¿Sabe por qué? Si tú dependes de milagros para seguir creyendo, nunca dejarás de ser un incrédulo. Porque siempre necesitarás ver un milagro mayor para alimentar tu fe. ¿Ves un milagro? ¡Uy, qué tremendo! Tengo fe. A ver, yo quiero ver otro milagrito más grande que ese para tener más fe. Y otro más grande para tener más fe. Y otro milagro más grande para tener más fe. Y el diablo te va haciendo los milagritos y granito a granito, como a la gallina, te va metiendo al infierno, mijito.
Pero nosotros no dependemos de milagros para tener fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra, no por ver milagros. La fe se alimenta por el oír la palabra. Claro, los milagros acompañan la fe, claro. Los milagros son un respaldo, claro, respaldo. Y estas señales seguirán, no dice que irán por delante. ¿O tú qué crees que esto es semáforo en carretera? Milagro, me detengo. No. Nosotros avanzamos, el milagro viene por detrás por añadidura. Estas señales seguirán a los que creen. No es que verán para creer, sino que seguirán porque ya creyeron. Porque la fe no es ver para creer, es creer para ver. Es al revés. La fe no es ver para creer, es creer para poder ver. Pero hoy en día creemos que predicador grande, predicador usado por Dios, es el que agarra y con el mal olor del sobaco, con el pésimo aliento a burro muerto, claro, hermano, tumba a 10. Y la gente en el momento de caer tumba a los 20 de atrás. Y los otros 100 caen en solidaridad con los caídos. Y creen que unción es esa. Hacer saltar a las suegras como ranas en sartén caliente. O revolcar a la gente en el piso como zancudo fumigado con baigón. Y creen, ¡qué unción! ¡Qué unción! Agarra el predicador, se saca el saco y ¡fa! ¡Pum! 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 Creen que la unción está ahí. ¿Tú qué crees que la unción de Dios está en tirar a la gente al piso? Cuando vino Jesús no se pasaba tirando a la gente al piso, sino levantando al caído, mi amigo. Han perdido la dirección de Dios. Hoy en día, para la gente el predicador ungido es el que hace milagros, ¿no? A la luz de la Biblia, el predicador ungido es el que tiene una vida de testimonio y tiene una doctrina sana. Hay predicadores que oran por enfermos y encima se mueren, pero tienen una buena enseñanza. Son la verdad. ¿Usted qué es la verdad, pues? ¿O tú qué crees que el predicador ungido es porque ore por enfermo y todos se sanen? No, mi amigo. Al predicador no se lo reconoce por los milagros que, entre comillas, haga. El más grande milagro en una campaña evangelística no es que el ciego abra los ojos, el sordo escuche, el paralítico se mueva, sino que el pecador se arrepienta ante la palabra predicada. Ese es el milagro más grande. ¿De qué sirve sanar a un ciego que mañana se va a morir? ¿De qué sirve sanar a un paralítico en silla de ruedas? Igual algún día morirá. Pero si ese paralítico se arrepiente primero de sus pecados, ese va a llegar hasta el cielo. Ese es el milagro más grande que se persigue. Pero claro, hoy en día para la gente en la iglesia el show es ver milagros. ¿Qué predica este hijo del diablo de Cash Luna? ¿Qué predica él? Ven y recibe tu milagro. Nunca le dice ven y recibe a Jesús. ¿Cuándo usted escuchó a predicar a Cash Luna contra la idolatría del catolicismo? Nunca. ¿Cuándo usted escuchó a Cash Luna predicar del arrebatamiento? Nunca. ¿Cuándo escuchó a Cash Luna de que haya hecho un ayuno de 40 días y testifique de lo que Dios le manifestó? Nunca. Compare el mensaje de Gigi Ávila con Cash Luna y va a ver que es otro Dios. Otro Dios es del cual están predicando. No hablan del mismo Dios. Gigi Ávila era un hombre de ayuno, de oración. Un hombre de predicación, que cuando predicaba llamaba a las almas al arrepentimiento. Este man nos manda al altar para que entreguen plata. Distinta la motivación, distinta la meta. Con panes solamente, estoy poniendo dos ejemplos comparativos. Hoy en día el mensaje de los predicadores está basado en las emociones de la gente, no en la verdad de la palabra. ¿Por qué? Porque no quieren ofender. Predicador que no quiere ofender, dedíquese a pelar papas en su casa y ayude a su mamá. Hola. Pobre viejita, esa suegra necesita ayuda en la cocina. Pero no venga a perjudicar la obra de Dios. Pero hermano, ¿por qué hay que ofender a la gente al predicar? Sencillo. Usted como predicador no tenga miedo en ofender a la gente. Total, ellos se la pasan ofendiendo a Dios y nadie le dice nada. Que se ofenden un ratito, ¿qué importa? Como lo dije ayer, en la prédica, en la noche. Una vez un hermano se le acercó al predicador y le digo, pastor, sí, he salido muy golpeado con la prédica. Usted predicó muy duro, salí muy golpeado.
Tendré que prepararme más porque debiste haber salido muerto, compadre. Claro. La meta del predicador es matar al que está escuchando, no es dejarlo golpeado. Es matarnos para que muriendo nosotros, Cristo viva en nosotros. Hay una distorsión. Muy suave el golpe. Por eso le digo, hermano, si la iglesia nos vuelve a la dirección del Espíritu Santo, estamos perdidos. Ustedes creen que el Espíritu Santo es hacer milagros, ¿no? El Espíritu Santo es cambiar vidas. Ahora no somos perfectos. No es que el Espíritu Santo nos va a cambiar de la noche a la mañana. Hermano, desgraciadamente mientras vivamos en este cuerpo de barro, en este cuerpo de tierra, desgraciadamente vamos a estar en lucha todo el tiempo. Mientras vivamos en este cuerpo mortal, vamos a estar en problemas, susceptibles a pecar, a errar, a equivocarnos. Es cierto. Pero por lo menos dejémonos guiar, dejémonos moldear. Es necesario quebrar nuestro corazón, quebrar nuestra mente para que el Espíritu Santo fluya. La transformación en el Evangelio es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Hay iglesias que quieren obligar a la gente a cambiar de afuera para adentro. No la van a cambiar. No la van a cambiar. Por favor, el cambio es desde adentro para afuera. El Espíritu Santo empieza a transformar desde adentro. Pero hay iglesias que, por ejemplo, dicen, la mujer que viene con pantalón es una prostituta, obligada a venir con falda larga, pelo largo, lengua larga. Porque todo, hasta para que se hagan el moño con la lengua. ¿Y quién le dijo a usted que el hábito hace al monje? Si una mujer por vestir con falda larga es una santa, yo que ahorita soy soltero tendré que irme a robar una monja de un convento. Claro, estoy obligado a robarme una de ellas. Ahora no con eso estoy diciendo que la mujer venga como una prostituta vestida a la iglesia, no. Estamos hablando de decoro. Pero hay gente que quiere obligar a la gente que por la vestimenta, no, hermano, si la persona no cambia por dentro, si no mata el pecado adentro, ¿qué cosa va a arreglar afuera? El Espíritu Santo primero cambia adentro. Y ese es un proceso. Yo le digo siempre, hermano, lo que a mí me enseñaron algunos pastores, me decían, hermano, cuando un hombre se para frente al espejo y se viste, lo hace por algo, pero la mujer cuando se para al espejo se viste para algo. La mujer lo sabe, ustedes suegras saben bien de lo que estoy hablando, mejor que yo todavía. La mujer sabe lo que va a provocar con vestirse, sabe, pues, no es onza, no es mensa, sabe lo que va a provocar. La mujer siempre se viste pensando en algo, pues vístase para Dios. Pero hoy en día, hermano, estamos en una equivocación, una distorsión. Queremos cambiar la apariencia de la gente, pero al final nunca el Espíritu Santo trata su corazón. Hermano, el Espíritu Santo trata el corazón de la persona en base al mensaje predicado. Uno se comporta en su conducta de acuerdo a lo que oye y mira. Si usted en su iglesia se alimenta escuchando palabra de Dios y viendo ejemplo, eso va a representar. Pero si usted va a una iglesia donde le predican burradas va a vivir. No espere otra cosa. ¿Qué cosa vas a dar si lo que recibes es basura? Si de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón vive la persona, recibe basura vive. ¿Por qué usted ve a esa gente que va a esos milagros, a esas iglesias, a esas campañas evangelísticas? Nunca cambia. ¿Por qué? Porque nunca reciben palabras, solo reciben show, espectáculo. Y cuando les predica duro se ofenden. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a eso. No van en busca de Dios. Ese es el problema, hermano. Se ha perdido dirección de Dios. Ahora, la nube dio luz. Cuarta característica de esta nube. ¿Aportó qué cosa? Luz. Así el Espíritu Santo ilumina la mente del creyente para obedecer a Dios. Juan 16:13, Jesús dice, otra vez lo digo, cuando el Espíritu venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién guía al creyente a la verdad? Es el Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
El Espíritu Santo no puede hablarle a una persona otra cosa que lo que está escrito en la Biblia. El Espíritu Santo no te va a mandar a la idolatría, no te va a mandar a la apostasía. El Espíritu Santo te va a llevar a la verdad. ¿Cómo yo no puedo entender que hay predicadores que dicen estamos llenos del Espíritu Santo y la unción? Sí, pero predican doctrina falsa. ¿Cómo es eso? Eso es una dicotomía, esto es incompatible. ¿Cómo puedes creer tú? Mira, hermano, yo hoy en día una de las cosas que más me duele hoy en día en los púlpitos, es que tú puedes ver ahora cantidades de predicadores que en vez de subirse con la Biblia al púlpito, se suben con el iPad o la computadora. No ves Biblia. Y agarran, leen 2 versículos y arman un sermón de 1 hora o 45 minutos con 2 versículos bíblicos. Estos tipos yo los admiro, yo no sé cómo hacen esa magia, loco. Yo digo, ¿cómo hicieron? Con 2 versículos, ¿cómo puedes predicar 1 hora? Yo no puedo. No hay Biblia. Están igual que el Papa, con un papelito, pero no Biblia. No hay Biblia. Ahora el mensaje ya no es bibliocéntrico, ahora es computadoracéntrico. A mí una cosa que yo te digo honestamente, a mí también me tocaba aprender de hombres de Dios. Ver, yo me acuerdo cuando yo predicaba a mis 18, 19, 20 años, yo ponía la Biblia en el púlpito, a veces ni la leía, hermano. Le digo honestamente. Se preguntó, ¿cómo? Porque me la sabía de memoria. Y hasta el día de hoy, pasajes enteritos de la Biblia me los sé de memoria. Enteritos, capítulos enteros. No necesito ni estar consultando. Hasta que un día a mí el barbudo, ¿se acuerda Arturo Norero? El que salía conmigo en televisión, que dice, ¿qué pasó, mijito? Ese. ¿Qué pasó, pajarito? Ya, él. Un día me dijo, ¿sabes qué, David? Me dijo, ¿te puedo decir algo como un consejo, mijito? Yo le dije, dime, ¿cuál? ¿Sabes qué? Tú eres un hombre que Dios usa, pero tienes un gran defecto. ¿Cuál? No estás usando la Biblia para predicar. ¿Cómo así? Me dijo, sí, mijito, si no hay cosa más hermosa para el pueblo de Dios que ver que el predicador está leyendo versículos bíblicos. La gente puede comprobar. La gente puede probar que lo que está leyendo es Biblia, que no le estás metiendo cuento, que no, que quién sabe te metiste un marihuanazo ahí, compadre, y costuraste un mitad versículo de Salmo con mitad de Isaías y hiciste un sancocho con Jeremías. Terrible. Sino que la gente pueda ver. Hoy en día ese es el problema, que los predicadores ya no leen ni siquiera la Biblia en el púlpito. Estos panas se paran a hablar marihuanada pura. Pura marihuanada predican. Hermanos, yo era muy pobre, antes pasaba tanta necesidad, pero ahora soy rico. ¿Y a mí qué me importa? Vienen a despertar la envidia y la codicia de la gente, pero no a despertar el amor a Dios. Yo estoy de acuerdo que un predicador hable de su vida, hable de su testimonio, pero no como el centro del mensaje, viejo. Porque por último, la experiencia de una persona no quiere decir que sea el modelo de vida. El modelo de vida es lo que dice Dios en su palabra. Yo no puedo superditar la Biblia por debajo de la persona. No, mi hermano, la persona se superdita a la Biblia. Hoy en día los predicadores, vuelvo y le digo, hablan de puro milagro, plata, prosperidad, pero no hay prédica, no hay Biblia, no leen la Biblia. No leen la Biblia. O la descontextualizan, agarran versículos fuera de contexto. Hablan cualquier tontera y como la gente no le gusta leer la Biblia, caen en el engaño, porque cada cual tiene el pastor que merece. Son unos flojos que no les gusta leer la Biblia. Bien hecho que les engañen, me alegra. Está bien que les roben, bien hecho, se lo merecen. ¿Por qué? Porque Dios les da las herramientas para la verdad y prefieren la mentira y la comodidad. Pero una persona que ora, una persona que lee la Biblia no necesita ser teólogo, no necesita dominar el hebreo y el griego para entender la Biblia. El Espíritu Santo dice nos guía a la verdad. Una persona cuando va leyendo la Biblia, aunque sea capítulo por capítulo, pero pone interés, el Espíritu Santo le va hablando, alimentando, y cuando llega el domingo a la iglesia y escucha un predicador marihuanero de esos, dice, no, pero yo leí esta semana el mismo capítulo y el Espíritu Santo me dijo otra cosa, este que está leyendo. Se da cuenta solita, discierne, se va, se escapa, dice, este es un ratero. Yo me escapo de este predicador, este me va a atracar, me va a dejar hasta sin ropa. Me vino a trasquilar. ¿Te das cuenta? Pero si la gente no lee Biblia, se conforma con lo que el predicador le dice, bien hecho que lo engañen, merece. Por flojo, por ocioso, desidiosos, claro. Hermano, cuando una persona ama a Dios, lo que más ama es su palabra. ¿Cómo quieres? Yo quiero que Dios me hable. ¿Cómo te va a hablar si no vas a la Biblia? Pues viejo, ¿por dónde quieres que te hable?
Y por buscar que Dios me hable, andan de profetucho en profetucho y después terminan oyendo burradas y obedeciendo a locos, herejes, endemoniados. El Espíritu Santo me ha mostrado que te cases con la furfuruberta. Pero no me gusta. No, tienes que obedecer, sujétate, yo soy el pastor, y a casarse con la furfuruberta. Y a los 2 años, divorcio, vida destrozada. ¿Y acaso ese predicador te va a arreglar el matrimonio? ¿Por qué? Porque no van a la Biblia, van al hombre. Y maldito el que confía en el hombre. ¿Qué se va a hacer? Bendito el que confía en la palabra de Dios. Pero si no vas a la palabra, ¿qué haces, viejo? ¿Qué clase de vida estás llevando? Por eso a mí me molesta cuando la gente viene a la iglesia. Yo puedo entender del amigo católico, apostólico. Yo puedo entender de nuestros amigos católicos que vengan al templo sin Biblia, porque allá no les enseñaron a usar Biblia. Pero que una persona bautizada, evangélica, venga sin Biblia. Oye, Gil, ¿cómo quieres jugar fútbol sin pelota? Entras a la Azteca, los 2 equipos en la cancha y no hay balón. ¿A quién vas a patear? Al árbitro. ¿Qué te pasa? ¿Cómo quieres jugar sin Biblia? ¿Cómo quieres llevar una vida de fe sin Biblia? ¿Cómo quieres jugar fútbol sin pelota? Ahora, a esto voy, hermano. Por eso el Espíritu de Dios vendrá y Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nunca hablará algo que va en contra de la Escritura. Nunca va a ir en contra de la palabra. Segundo, la nube cubrió al pueblo, lo protegió. Así el Espíritu Santo cubre al creyente. Efesios 4, verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se contrista al ver el pecado de la persona. No hay que contristarle, porque Él está cubriéndonos. Y aquí quiero ir por favor a un texto, Isaías 30, acompáñenme. Desde ayer que lo he querido leer este versículo y se me pasó yo creo que es Isaías 30. Sí, creo. Sí. Yerba, por favor. Gracias, muy amable hermana. Isaías 30, verso 1, ¿encontraron? ¡Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cobertura, no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado? Eso es lo que está pasando hoy en día. Pastores que se van bajo la cobertura de un apóstol y no bajo la cobertura del Espíritu Santo. Pastores que se declaran apóstoles después de un marihuanazo que se pegan y dicen: pastores, yo los invito a unirse a mi red apostólica, yo les voy a dar la cobertura. Y vienen los pastores a someterse a ese apóstol. Ya no están bajo la cobertura del Espíritu Santo, están bajo la cobertura de hombre, están tomando consejo humano. Ahora, un pastor tiene que estar sujeto a otro pastor, es lógico, tiene que haber sujeción. Es necesario que un predicador se sujete a otro pastor, es lo lógico, para que lo oriente, como un tutor lo aconseje, lo oriente. Porque hay algo que los predicadores no tenemos, desgraciadamente, la dicha de muchas veces llorar en los brazos de un hermano que nos oriente y nos dé consejo. Ustedes vienen a cargar con sus problemas al pastor, pero cuando el pastor tiene problemas, ¿acaso les dice a ustedes? Donde que les diga a ustedes ese rato las lenguas, del don de lenguas de las suegras, pucha pedazo el pobre pastor. Los empuré. El pastor le cuenta su debilidad o su problema a la oveja para que lo ayude y la suegra chismosa, brum, reguero. Le acaba la honra al pobre predicador. Ese es el problema. Pero cuando el predicador se sujeta a un apóstata, ya no está bajo la cobertura del Espíritu Santo. El que da cubierta a la iglesia no es el apóstol, es el Espíritu Santo. Pero hoy en día han hecho negocio estos predicadores de la prosperidad, estos apóstoles, uniendo a sus, entre comillas, redes apostólicas. Y bien se llaman redes porque son trampas. Redes, bien les cabe el nombre, ellos mismos le pusieron, nadie se los inventó. Ellos dicen: únete a mi red apostólica. Exacto, es una red, es una trampa, vas a quedar amarrado ahí dentro. A meter la pata en la trampa. La sexta característica y comparación: Dios hablaba desde la nube, así el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios para la iglesia. Esa nube que representa al Espíritu Santo es el que habla. ¿Quién nos va a dar la voz de Dios? El Espíritu Santo. La Biblia dice en Salmo 99, verso 7. Salmo 99, verso 7. Dice la Escritura:
En columna de nube hablaba con ellos. Vea, desde la nube hablaba Dios. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Ahora sí también en Juan 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, desde la nube que representa el Espíritu Santo viene la voz de Dios. El Espíritu Santo es el que nos habla. Si no aprendes a escuchar al Espíritu Santo, hermano, estás perdido. Hoy en día la gente no está oyendo al Espíritu Santo. No hay comunión con Él. Séptima característica. La nube reposó sobre el tabernáculo. Así la gloria del Mesías fue vista por los discípulos. Y los discípulos fueron llenos todos del Espíritu Santo. Así como se llenó el tabernáculo de la gloria, así descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Saturó el lugar de su presencia y entró en el corazón de ellos, se derramó sobre ellos. La nube nunca se apartó del pueblo de Israel. Así el Espíritu Santo permanece con la iglesia. Nehemías 9:19-20. Nehemías 9:19. Tú con todo, Nehemías 9:19. Están buscando dónde está Nehemías. Lo han ido a traer. Hola. Ya. Nehemías 9:19. Tú con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. O sea, ve usted, hay una relación perfecta entre lo que es la nube y el Espíritu Santo. Estaba para guiar a la nación de Israel, para orientarla, iluminarla. Hermanos amados, en honor a la verdad, yo he querido desarrollar este tema en cuestión porque creo que es muy importante, ¿verdad?, que entendamos el propósito de Dios. La iglesia necesita volver a la dirección de esa nube. Hoy en día, y con esto voy cerrando este mensaje, mi última conferencia acá, y quiero anunciarles de que desde el día martes voy a predicar, ¿dónde? Izmiquilpan se llama. Voy a estar predicando allá en Izmiquilpan, 3 noches más de conferencias en este estado y termino la gira en México. Pero ya partimos para Colombia nuevamente, pero si Dios así nos lo permite. Pero mire, hermano, yo quiero decirles algo. Ese es el momento en el cual usted, después de este mensaje, tiene que entender 2 cosas. Necesita la dirección del Espíritu Santo y volver a enamorarse de Dios. Apasionarse por Dios y por su palabra. La gente no está siendo devocional con Dios. Pasa más en el internet que con la Biblia. Es una trampa que a muchos ha tumbado. No hay comunión. La gente está divorciada de la Biblia. Y cuando tú te divorcias de la Biblia, te casas con el pecado, mijito. Así es. Cuando tú te divorcias de la Biblia, te casaste con el pecado. Este es el momento en el cual usted tiene que darse cuenta. Hace falta volver a la Biblia para retomar dirección del Espíritu Santo. Hoy más que nunca, la gente que quiere irse en el arrebatamiento, tenemos que entender que sin el Espíritu Santo no nos vamos a ningún lado. Si el Espíritu Santo no dejamos que nos guíe aquí en la tierra, menos nos va a llevar al cielo, hermano.